listo para recibir la palabra? Ok. Vamos a ir entonces, por favor, a Efesios capítulo 5. Carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5. Y vamos a leer versos 25, 26 y 27. Efesios 5, 25, 26 y 27. Dice la escritura así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27. A fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra. Señor, oramos para que esta porción, Señor, nos sirva para poder, oh Dios, entender lo que tú nos quieres transmitir, el mensaje y la enseñanza que tú quieres traer a nuestras vidas, Señor, y que a través de esta porción que nos introduce a ella, podamos nosotros entender lo que tú nos quieres hablar hoy. Señor, te pedimos que tu paz gobierne nuestros corazones, Señor, y sobre esa paz se siembre tu palabra para que ella dé fruto en nosotros. También te pedimos, Señor, que nos des la capacidad de poder entenderla, de manera que podamos también, Señor, incorporarla o introducirla como parte de nuestra vida y de nuestro comportamiento, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque ella es instrucción para nuestra vida, ella es enseñanza, ella es exhortación, ella es, Señor, luz a nuestro camino, Señor. Y te damos a ti todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo habla entonces aquí en esta carta a los Efesios y hace una comparación. Hemos venido hablando las últimas semanas acerca de un proceso interesante en el cual el Señor quiere que usted y yo comprendamos ciertos aspectos de lo que nuestra vida representa para Dios, de lo que su vida y mi vida es para Dios. La semana pasada hablábamos acerca de cómo debemos edificar una casa y cómo esa casa somos usted y yo. ¿Y qué necesitamos para edificar esa casa? Y el Señor nos hablaba acerca de todo esto que era importante comprender. Ahora, aquí en esta porción hace otra comparación. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Así que no se preocupen los hombres, que no vengo a darles piedra a los hombres. Porque lo que quiero realmente enfatizar es en esto. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces aquí vemos en la palabra una comparación en donde el Señor compara a la iglesia con una mujer. Y en la escritura la iglesia está representada por una mujer que se está preparando para llegar un día a ser una esposa. Y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces comienza diciendo: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela. Mire el final, o mire la meta, el objetivo. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces el Señor está comparando a la iglesia con una mujer, pero es una mujer que se está preparando para llegar a ser esposa. Y todos debemos mirar este proceso de preparación como algo muy importante, porque cuando miramos en la palabra, hablábamos la semana pasada de que ¿quiénes somos la casa? Nosotros. Pero de la misma manera la Biblia dice que la iglesia no es un edificio, sino que somos nosotros. Entonces, si la iglesia está comparada en este pasaje con una mujer que se está preparando para llegar a ser esposa, es porque el Señor está preparando, quiere prepararnos a nosotros, de manera que llegue el punto o el momento en donde como iglesia podamos ser esa esposa que Él está buscando.
Ahora, pensemos en lo natural. Un hombre está buscando una esposa. ¿Qué características buscará un hombre de una mujer? Pues por supuesto cada uno va a tener un criterio distinto, pero hay ciertos requisitos que un hombre busca en una mujer. Y es más, que una mujer busca en un hombre también. Hay ciertas características, ciertos rasgos, no solo físicos, sino comportamentales que se busca en una persona. Entonces algunos dirán, yo busco una mujer divertida, una mujer que sepa hacer de comer, una mujer que esto, una mujer que lo otro. Las mujeres pensarán, yo quiero un hombre guapo, un hombre que tenga dinero, un hombre que sea trabajador, una cantidad de requisitos. Y estoy mencionando cualquiera, simplemente por dar una ilustración. Pero en esos requisitos hay unos que pueden ser negociables, pero hay unos que definitivamente no son negociables. Entonces cada uno va a tener ciertos requisitos opcionales y unos requisitos fundamentales. Miren, Cristo tiene unos requisitos para aquella mujer que va a ser su esposa. Y los vemos aquí. Entonces dice aquí, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Es decir, Jesucristo está buscando una iglesia gloriosa. ¿Y qué es una iglesia gloriosa o una mujer gloriosa? Es aquella que dice que no tiene mancha ni arruga. Que no tiene mancha ni arruga. La pregunta que surge aquí es entonces, ¿qué será la mancha y qué será la arruga? Porque cuando leemos esto, quizás alguno de ustedes habrá pensado o se habrá imaginado el vestido de la novia. Ese vestido blanco de una tela bien seleccionada, bien bonita, resplandeciente. Y entonces pensamos en la mancha y en la arruga y lo relacionamos con el vestido de la novia. Ahora vamos a ver en la escritura qué representa la mancha. Y le invito a que me acompañe a Jeremías 2, 22. Jeremías capítulo 2, verso 22. Jeremías 2, 22. Mire lo que dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Mire lo que dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, ¿la mancha de qué? La mancha de tu pecado. Entonces, ¿qué es la mancha? El pecado. Está diciendo la palabra que la mancha de la que se refiere Efesios es el pecado. Y entonces dice que Jesucristo quiere preparar a la iglesia o a la mujer que somos usted y yo, de manera que cuando llegue el momento de la boda, esa mujer gloriosa o esa iglesia gloriosa no tenga pecado, no tenga mancha. Y esa es la mancha que nos está diciendo el Señor aquí. El pecado que necesitamos nosotros sacar de nuestra vida, que debemos permitirle al Señor obrar en nosotros para que salga ese pecado de nuestra vida. Miremos qué es lo que dice Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Mire lo que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Entonces, miremos el proceso para poder erradicar o quitar el pecado de nuestras vidas. Es un proceso en 4 etapas. Una de esas etapas las encontramos aquí, o 3 de esas etapas las encontramos en este versículo.
Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ahí falta uno, porque el primero de ellos es confesar. Si confesamos nuestros pecados. Entonces, el primer paso para sacar el pecado de nuestra vida es que tiene que haber una confesión. Pero dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, que sería la segunda fase o una de las fases de las 4 que le estoy mencionando. No es la segunda, realmente es la tercera. Y finalmente la cuarta es limpiarnos de toda maldad. Entonces, nos falta la segunda etapa. Vámonos a Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Mire lo que dice la Escritura. El que encubre sus pecados, ¿no qué? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, notemos que el enlace de Proverbios 28:13 con Primera de Juan 1:9 es la palabra confesión. En ambos versos se menciona la palabra confesión, lo cual enlaza esos dos versos. Pero nos está dando un elemento adicional Proverbios, porque ambos hablan de confesar el pecado, pero Proverbios nos da la segunda etapa, apartarnos. Entonces, lo primero cuando queremos sacar el pecado de nuestra vida es que debemos confesarlo. Y una vez confesado el pecado, lo segundo que tenemos que hacer es apartarnos de ese pecado. Y cuando entonces nos apartamos, dice aquí, alcanzaremos misericordia, es decir, vamos a tener el perdón de los pecados, que decía Primera de Juan 1:9. Entonces, las primeras dos fases de este proceso son muy importantes: confesar y apartarnos. Porque de nada sirve confesar yo el pecado si voy a seguir en el mismo pecado. Yo necesito confesarlo, claro, pero también necesito apartarme de él. Si yo sé que esto acá me va a hacer daño, yo no me acerco. ¿Para qué me voy a poner a arriesgarme? Entonces necesito aprender a apartarme de aquello que puede llevarme a pecar, que puede llevarme a quedarle mal al Señor de alguna manera, de aquello que puede ocasionar en mí una mancha. Y que por lo tanto esa mancha me lleve como un resultado a no estar preparado para cuando llegue el día en que el Señor venga a hacer esa boda con su iglesia o con su novia. Imagínese usted preparando el matrimonio. Bueno, como normalmente ocurre, el novio siempre espera, ¿sí o no? Boda que se respete, el novio le toca esperar. Pero ¿qué pasaría o cuál sería la condición de la novia si minutos antes de la hora de la ceremonia se da cuenta de que su vestido de novia está manchado? ¿Puede usted imaginarse lo que puede sentir esa mujer? O sea, estamos a minutos de la hora de la boda y cuando ya se va a poner, porque lo último que se pone la mujer es el vestido, precisamente para evitar ensuciarlo. Entonces, ella está maquillándose o la están maquillando, la están peinando, le están haciendo mil cosas y lo último es que se pone el vestido. Imagínese, llega ahí donde está el vestido y lo ve todo sucio, manchado. Y dependiendo del tipo de vestido, arrugado. ¿Qué puede sentir una mujer? ¿Qué puede pensar el novio que está esperando? Que de entrada ya está desesperado. Porque uno dice, nos casamos a las 9, pero es a las 9. No de la noche, de la mañana. Pero siempre toca esperar. Y que pase y pasen los minutos y no llega. Y que después reciba la llamada y le diga, ¿sabes qué? La novia no va a llegar. ¿Por qué? Porque el vestido está manchado. Y sin vestido no hay matrimonio. Ahora, esta ilustración es la ilustración espiritual de lo que el Señor nos está queriendo hablar.
Cristo es el novio, la novia es la iglesia, usted y yo somos iglesia. Y el Señor nos está preparando para que cuando llegue ese momento todo esté listo. No haya nada que pueda impedir esa boda o esa ceremonia. Y entonces el pecado es un impedimento para que podamos nosotros ser esa iglesia gloriosa. Y por eso Pablo lo habla en la analogía del matrimonio y está diciendo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tenga mancha, es decir, que no tenga pecado. Entendiendo este proceso para erradicar o quitar el pecado de nuestra vida, que comienza con confesar el pecado, apartarme del pecado, obtengo el perdón y finalmente, porque no es solo con el perdón que queda listo, aún en la cuarta etapa, dice primera de Juan 1:9, y limpiarnos de toda maldad. Porque hemos pecado por tantísimos y tantísimos y tantísimos años, que hay muchas cosas que quedan ahí adentro. Y que el Señor sigue tratando y sigue tratando. Él nos perdona todos los pecados, sí. Pero Él sigue tratando con nosotros y nos sigue limpiando de un montón de cosas. El problema que tenemos, o que tienen muchos cristianos, es que piensan que cuando una persona viene a Cristo y se convierte de un día a otro, ya es completamente distinto. O sea, como que por arte de magia ya cambió todo. Y aunque hay algunos casos en donde los cambios son muy abruptos, muy evidentes, hay muchos otros casos en donde aparentemente no sucede nada, parece que es la misma persona, que no ha cambiado nada, pero adentro Dios está trabajando. Y aún en aquellos que los cambios son muy fuertes y muy evidentes, Dios sigue trabajando y cambiando más, y cambiando más, y cambiando más. ¿O quién puede decir, ya Dios no tiene que cambiar nada en mí? Yo soy el primero que digo, Dios tiene que cambiar mucho en mi vida. Y todos los días está cambiando muchas cosas en mi vida. Y en la medida en que yo le permita al Señor que siga trabajando, Él seguirá cambiando más cosas. Porque antes, escúcheme esto y no quiero ofenderlo con este término, pero es para que me entienda. Antes usted y yo, nuestra vida, nuestro corazón era una cloaca, un cesto de basura, donde guardábamos la basura no solamente nuestra, sino posiblemente hasta la basura de otros. Porque le cargábamos rabia a este, le cargábamos envidia a este, no podíamos ver a este. Estábamos llenos de basura. Y el Señor, ¿qué viene a hacer cuando nos perdona? Toma el contenedor de basura y lo vacía. Pero el contenedor sigue estando sucio. Hay que limpiarlo. Porque los que sacamos la basura, yo no sé quién saque la basura en su casa, yo saco la basura en mi casa. No solamente es sacar la bolsa con los residuos y echarla en el contenedor grande para sacarlo a la calle y que el camión de basura se lo lleve, sino que muchas veces, cuando sobre todo en el tipo de basura orgánica, no solamente los olores, sino ciertos líquidos permean el contenedor. Y entonces no solamente es suficiente sacar la bolsa, hay que limpiar el contenedor. Porque usted puede sacar la bolsa de basura y coloca una bolsa nueva y sigue oliendo feo a basura. Porque el contenedor está todavía contaminado, sucio. Necesita ser limpiado. ¿Me está entendiendo? Entonces Dios está haciendo ese trabajo en todos nosotros. Mire, nadie se puede creer como que ya Dios me limpió completamente. No, Señor, todos estamos en un proceso. Absolutamente todos. Hasta el hombre o la mujer más ungido que usted pueda decir, wow, esa persona me impresiona cómo Dios lo usa y eso y aquello y todo lo que hace. Aún en esa persona Dios está trabajando. Dios está limpiando más y más y más. Porque el proceso no termina con el perdón, sino que continúa limpiándonos de toda maldad para que no haya mancha. Ahora, lo segundo que encontramos en Efesios, regresando a Efesios 5, 27, nos habla acerca de la arruga. Y entonces, si la mancha es el pecado, ¿qué será la arruga?
Preguntaba yo al Señor, ¿qué es la arruga? Y vamos a ver, porque encontré un verso que está relacionado con esto. Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19. Coloquemos el 18 para entrar un poquito en contexto, por favor. Mire, de lo que nos está hablando Pedro en los versos previos es acerca de cómo el Señor nos ha venido sacando de una vida antigua. Verso 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Siguiente, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin ¿qué? Contaminación. Y me llamó la atención cuando lo leí, yo, wow. Y entonces entendí que la arruga hace referencia a la contaminación. Entonces Dios quiere llevarnos en un proceso en donde quita el pecado, es decir, quita la mancha, pero también quiere quitar la arruga, es decir, quitar la contaminación. ¿Y qué es contaminación? Cuando usted mira el significado en un diccionario de contaminación, es cuando se incluyen agentes tóxicos en algo que es ajeno a él. Es decir, se habla sobre todo de la contaminación en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, cuando se incluyen en el medio ambiente agentes o sustancias que no son propias del medio ambiente, se convierten en tóxicos para el medio ambiente. Ejemplo, el humo de los carros. El humo de los carros no es algo natural que produzca el medio ambiente, lo produjo el hombre a través o a partir de un elemento que sí produce el medio ambiente o la tierra, que es el petróleo. Porque el petróleo no es malo, lo malo es lo que hace el hombre con el petróleo, porque el petróleo lo produce la misma tierra. Pero cuando el hombre extrae el petróleo y lo transforma en combustible, y ese combustible lo usa en diferentes ámbitos, eso que produce el resultado final de ese procesamiento del combustible es lo que se vuelve tóxico para el medio ambiente. Ese es ese agente externo. Entonces, haciendo la analogía a nuestra vida, lo que el Señor nos está llevando a entender es esto. Mire, Dios nos ha quitado el pecado, la mancha de nuestra vida. Pero hay ciertas cosas que se vuelven tóxicas para nosotros y que nos pueden contaminar. Y cuando pensaba en esto, me llevaba el Señor a Marcos capítulo 7, versos 24 en adelante. Marcos capítulo 7. Marcos 7:14, perdón. 7:14. Y vamos a leer un poquito de corrido. Marcos 7:14 en adelante. Vamos a leer un poquito de corrido para que podamos tener el contexto. Dice así: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda ¿qué? Mire, está hablando de la contaminación. Prestémosle atención a esto. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía
que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, mire, contaminar es el acto de introducir un agente externo en otro que lo puede dañar. Entonces, usted y yo fuimos creados, formados y soplados con aliento de vida por Dios. Y Dios colocó dentro de nosotros todas las cosas necesarias para que usted y yo pudiéramos vivir en esta tierra y cumplir su propósito. Pero hay cosas, agentes, situaciones fuera de nosotros que pueden llegar a contaminarnos. Entendamos bien lo que está diciendo Jesús en esta parábola, porque la clave está en este verso 18. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar? 19. Porque no entra ¿en dónde? No entra en su corazón. Es decir, que si hay algo que puede llegar a entrar en mi corazón, eso es lo que me va a contaminar. Porque aquí están hablando literalmente del alimento, cuando los discípulos venían y se sentaban a la mesa y comían sin lavarse las manos. Y vinieron los principales y le dijeron a Jesús: ¿cómo permites que ellos coman sin lavarse las manos? Eso no es lícito. La tradición dice que se deben lavar las manos. Me imagino hoy día diciéndonos eso los padres a los hijos unos a otros: ¿por cómo no te vas a lavar las manos? ¿No ves que después nos puedes contagiar de COVID? Porque ahorita ya esa es la moda, ¿cierto? Ya no nos lavamos las manos porque era parte de algo que nos inculcaron los padres por salubridad y lo demás, sino que ya es porque no me contagien de COVID. Y ya somos hasta excesivos en la forma en que nos lavamos las manos cada cierto tiempo. Ya no podemos ver ningún gel sanitizer por ahí en cualquier lugar, porque inmediatamente vamos y nos echamos. Ya esa es la nueva normalidad, ¿sí o no? Y entonces los principales vieron a los discípulos que se sentaron y agarraron el pan con la mano sin lavárselas. Y entonces Jesús les está diciendo: miren, eso, comer el pan sin lavarse las manos no nos va a contaminar, porque entra en el estómago lo procesa y después va al baño. Así de sencillo. Pero lo que Jesús está diciendo es aquello que puede llegar a entrar al corazón. Porque ahí les dice: porque no entra en su corazón sino en el vientre. Lo que nos quiere decir es que si hay cosas que permitimos que entren en el corazón, que se alojen en el corazón, son las que finalmente van a salir del corazón. Entonces, ¿por qué una persona puede tener envidia de otro? Porque un día dejó entrar la envidia en su corazón. Porque una persona tiene rabia con otro, porque un día dejó que la ira entrara a su corazón. Y ahí hizo una casa: la ira, el enojo, la envidia y todo lo que usted se puede imaginar. Y llegó el momento en donde, sin saberlo, se activaron todas esas cosas dentro de nosotros o dentro de una persona. Y entonces es todo lo que describe Jesús aquí: porque dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, etc. Porque ya estaban adentro. Un día se permitió que entraran en el corazón. ¿Y qué hicieron? Contaminaron nuestra vida. Por eso dice Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, pensemos en el corazón como un manantial de aguas, porque si algo podemos relacionar con la vida en la tierra es el agua. Imagínense que el agua, que solo existiera un solo nacimiento de agua en todo el mundo. Pensemos en esto: solo existe un solo nacimiento de agua dulce.
en el mundo. Pero resulta que allá donde nace, en el yacimiento, en la montaña donde sale el agua, se contamina. Se le echan químicos. ¿Qué cree que va a pasar? Todo de ahí para abajo se va a contaminar. Los sembrados, el agua que llega a las casas, absolutamente todo. Y como resultado va a venir posiblemente la muerte. ¿Qué dice el Señor? Tu corazón y mi corazón es como ese manantial, esa fuente de donde fluye vida. Pero si ese manantial se contamina, lo que va a salir de ahí es contaminación, que va a contaminar a otros, que va a dañar a otros. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Ahora, la arruga, que es la contaminación, es algo que el Señor también quiere quitar de nosotros. Miremos lo que dice Daniel capítulo 1 verso 8. Daniel 1:8. Mire lo que dice. Y Daniel propuso, ¿en dónde? En su corazón, ¿no qué? No contaminarse con la comida del rey, o con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora, no se trata, entendamos esto, la Biblia es parabólica y no nos está diciendo acá literalmente de la comida o el significado más profundo. No es la comida como tal, porque ya Jesús nos lo explicó. La comida entra al vientre y sale. Pero lo que realmente está diciendo Daniel, o lo que Daniel pudo discernir en el proceso, es que no era solo la comida, no era solo el vino, no eran las viandas, era lo que eso representaba, era que eso estaba sacrificado a los ídolos, era que eso representaba algo espiritual en él. Por lo tanto, él dijo, esa comida, que para muchos es comida, para mí es contaminación. Y entonces él propuso en su corazón, porque él sabía que de él mana la vida, y propuso en su corazón no contaminarse. No se contaminó con la comida del rey. Entonces vemos todo esto de la importancia de que como iglesia, como mujer que nos estamos preparando para llegar a ser una esposa en un momento determinado, el Señor está tratando con nosotros, primero quitando toda mancha a través de una limpieza, que esa limpieza a propósito es a partir de la palabra, porque si miramos el verso 26 de Efesios, nos dice para purificarla, habiéndola, pero perdonen, ponme el verso que se me fue, 5:26. Para santificarla, esa era la palabra que me faltaba. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pues con el agua, es decir, con la palabra de Dios, es que el Señor quita el pecado. En la medida en que usted y yo vamos y buscamos la palabra, meditamos en la palabra, adoptamos la palabra como un estilo de vida, cada vez más el pecado va a ir saliendo y saliendo, la mancha va a ir saliendo y saliendo. Porque hay una característica de la mancha. Por lo general la mancha no sale a la primera lavada. Quienes saben de lavado saben de esto, que normalmente las manchas no salen completamente a la primera lavada. Hay que lavarla varias veces. Y mucho menos en nuestra cultura moderna, en donde la costumbre es todo lo tiramos a la máquina lavadora. Y pareciera que lava estupendamente, pero no es así, no necesariamente. Incluso hay que saber cómo lavar. Pero hay que trabajar más para eso. Y el Señor está trabajando en nuestras vidas para quitar la mancha, pero también para quitar la arruga, la contaminación. Porque el propósito de Dios o de Cristo en nosotros es presentarnos como una novia gloriosa para Él. Entonces, para eso el Señor quiere que no haya ni mancha ni arruga en nosotros. Ahora, miremos este proceso finalmente.
que también es un proceso en 4 etapas. Así como el pecado o quitar la mancha en sí es un proceso de 4 etapas: de confesar, de apartarnos, recibimos el perdón y finalmente vamos a ser limpios de toda maldad. El proceso como tal de convertirnos en una esposa gloriosa o en una iglesia gloriosa también es un proceso de 4 etapas. Miremos Daniel capítulo 12, verso 10. Daniel 12:10 dice: muchos serán ¿qué? Limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, en este verso vemos 3 etapas. Muchos serán limpios, número 1. 2, emblanquecidos. 3, purificados. Entonces miremos qué quiere decir cada uno o con qué tiene que ver cada uno. Limpios. Ahora, empecemos por esto. Dice muchos. No dice todos. Dice muchos. Lo cual también nos indica que algunos no serán limpios, ni emblanquecidos, ni purificados. Pero habrán muchos que sí. Y esos muchos son aquellos pobres, según Mateo 5:3, pobres de espíritu, aquellos que necesitan y quieren algo más de Dios. Entonces muchos serán limpios. Primera de Juan 1:9 nos decía que el final del proceso de quitar la mancha es ser limpios de toda maldad. Ahora miremos un verso más, Proverbios 22:11. Proverbios 22:11. Mire lo que dice: el que ama la ¿qué? El que ama la limpieza de corazón. Y volvemos a hablar de corazón, porque de él mana la vida. Entonces muchos serán limpios, aquellos que aman la limpieza de corazón, aquellos que buscan insistentemente limpiarse en Dios, aquellos que no desperdician ninguna oportunidad para preguntarle: Señor, ¿qué más hay en mí que tengas que limpiar? Señor, ¿qué más hay en mí que pueda estar oculto y que yo no sepa y que necesite ser sacado de mí? ¿Qué más hay en mí que todavía necesita ser tratado? Una persona que ama la limpieza es una persona que está siempre observando con un ojo distinto. Y en donde para muchos todo está limpio, para esa persona que ama la limpieza encuentra algo. Siempre hay un detalle para esa persona que es obsesiva con la limpieza, ¿sí o no? Nada es suficiente. Usted puede haberle echado desinfectante a toda la casa y que quede como un espejo, y esa persona entra a supervisar y va a encontrar un detalle. Ahora, en lo espiritual deberíamos ser así. Señor, ¿qué más hay? Yo no sé, pero ¿qué más hay? Y el Señor va a empezar a revelar más y más cosas, aún cosas que vienen de mucho atrás, cosas que heredamos de papá y de mamá, de abuelos y de tantos otros, que no sabemos que están en nuestros genes, pero que han quedado ahí en el corazón, y que en algún momento, como esas iniquidades, como dice Isaías 59:5, que son como huevos de áspides, pueden reventar y salen con una reacción, con una enfermedad o con cualquier cosa. ¿Y por qué tengo esto? ¿Y por qué reaccioné de esta manera? ¿Y por qué dije esto? Cuando a veces alguien nos diga: óyeme, te desconozco, porque reaccionamos de una manera que nunca nadie había conocido, es porque salió algo de adentro que no sabíamos que lo teníamos, pero que ahí estaba. Entonces, el que ama la limpieza de corazón está buscando todos los días: Señor, muéstrame si hay algo más. Si yo necesito limpiarme de algo, límpiame, Señor. Si yo necesito darme cuenta, muéstramelo. Si yo necesito tratarlo, muéstramelo. Si tú tienes que tratar conmigo, trata conmigo como quieras, pero yo quiero estar limpio. Que cuando tú me mires no haya ninguna mancha.
Entonces, la primera etapa es limpios. Pero tiene que haber un deseo, una intención en el corazón. Segunda etapa, volviendo a Daniel 12. 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos. ¿Para qué se usa el blanqueador? Para la ropa blanca, ¿sí o no? ¿Qué pasa si le echamos blanqueador a la ropa de color? La echamos a perder, porque ni queda blanca ni queda de color. Pero dice que muchos serán emblanquecidos. Ahora, hoy, como ingredientes químicos hay tantos, ya hay blanqueador, ropa color, que eso me parece algo contradictorio, pero bueno. Pero hay un tipo de cloro para la ropa de color, más bien. Y eso lo usamos para potencializar la limpieza de las prendas. Pero en sí, cuando mirábamos, por ejemplo, Jeremías 2:22, que nos hablaba y nos decía el profeta, aunque te laves con lejía, porque la lejía era el ingrediente que tenían en la época para quitar las manchas. Entonces, mientras que la limpieza en la primera etapa habla de cuando Dios quita el pecado, o la analogía que yo les decía de poder tirar la basura, ahora una segunda etapa es, hay manchas, hay cosas que han quedado ahí y que el Señor necesita removerlas, y muchas veces va a necesitar usar blanqueador. Ahora, el blanqueador espiritual que Jesús usa es su sangre, con la cual puede quitar toda mancha. Lo paradójico de esto es que aunque nos lave con sangre, seremos blancos. No vamos a quedar rojitos, vamos a quedar blancos. Porque ¿de qué habla la blancura? Habla de pureza. Y hacia allá es hacia donde Dios nos quiere llevar. Entonces, emblanquecidos tiene que ver con ese proceso en donde aquellas cosas más profundas en nosotros, ya no solamente cuando venimos y le pedimos, Señor, perdóname porque digo mentiras, Señor, perdóname porque ofendí a mi hermano, Señor, perdóname porque defraudé a este. Ahí hay una limpieza. Pero viene después otro proceso más profundo en donde Dios va revelando más y más cosas que hay dentro de nosotros, y eso se llama emblanquecimiento, porque habla de un trabajo más a fondo, donde, hablando analógicamente en las prendas, se necesita un agente químico que permee o que sea introducido hasta las fibras más profundas de esa tela, en donde quedó pegado esa mancha que no quiere despegar con nada. Ya no es solamente limpiar la superficie, es limpiar más profundamente. Segunda etapa. Tercera etapa, purificados. ¿Con qué creen que sí que está relacionada la purificación? Está relacionada con la arruga o con la contaminación. ¿Qué necesitamos purificar? Lo que está contaminado. ¿Por qué usamos, o algunos usan, purificadores de agua en casa? Porque aunque el agua es potable, hay ciertos agentes o ciertas situaciones químicas que todavía tiene el agua y que necesitamos filtrar para tener esa tranquilidad de que el agua que estoy tomando o bebiendo sea pura. Y aún así no tenemos la certeza al 100%. ¿Por qué compramos agua? Y dice purificada. Porque puede haber un agua que está contaminada. Entonces la purificación tiene que ver con el tratamiento que el Señor hace con las arrugas. Es decir, con la contaminación, aquello que pudo haber estado o quedado dentro de nosotros y que en un momento dado va a poder salir, y al salir nos contamina.
Porque el agua contaminada no tiene efecto contaminante a no ser de que se libere. O sea, si yo tengo un estanque de agua contaminada, la contaminación está solamente ahí. Pero cuando yo dejo que ese estanque brote el agua y fluya, ahí esa contaminación va a afectar otras cosas. Va a afectar otros canales, va a afectar la tierra, etcétera. Entonces, lo que el Señor está diciendo, y cuando veíamos Marcos 7, 14 en adelante, que de lo que sale del corazón es de lo que se contamina al hombre. Cuando usted está al lado de una persona y escucha el chisme y le presta atención al chisme, usted está dejando que esa contaminación entre a su corazón. Cuando usted participa, cuando otro habla mal de otro, usted está dejando que contaminación entre a su corazón. Cuando usted está mirando la televisión y está permitiendo que cierto contenido entre a su vida, usted está dejando que su corazón se contamine. Mire, hoy es muy fácil contaminarse, muy fácil. En todos lados está la contaminación. Es muy fácil contaminarse. Muy fácil. La pornografía por todos lados está. Si usted navega en sus redes sociales, muy seguramente le ha salido uno o muchos anuncios en ese sentido. Entonces, la contaminación está por todos lados. ¿Y qué quiere el Señor con nosotros? Purificarnos. ¿Qué es lo que propuso Daniel en su corazón? No contaminarse. Necesitamos procurar no contaminarnos, porque hacia allá nos quiere llevar el Señor. Muchos serán limpios, primera etapa; emblanquecidos, segunda etapa; purificados, tercera etapa. ¿Cuál será la cuarta? Regresemos a Efesios, en donde empezamos. 5:26. Cuarta etapa: santificación. Santificación. Porque cuando usted encuentra un para o un para qué en la escritura, eso habla de un propósito, de una finalidad. Y cuando veíamos este pasaje, veíamos en el 25 que dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26, para, es decir, el final o el propósito es santificarla. Y para llegar a la santificación, primero la tuvo que purificar, la tuvo que lavar por la palabra, es decir, quitarle todos sus pecados, todas sus manchas, todas sus arrugas, para que finalmente pudiera ser esa iglesia gloriosa. ¿Y sabe por qué es importante llegar a la santificación? Miremos 12:14, si no estoy mal, de Hebreos. Hebreos 12:14 o 12:13, yo confirmo. 12:14. Mire esto tan importante: seguid la paz con todos. ¿Y la qué? ¿Y la qué? La santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Y sabe qué significa ver a Dios? Significa conocerlo. ¿Y sabe qué significa conocerlo? La vida eterna. Juan 17:3 y terminamos. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Y el conocimiento está relacionado con los ojos. Hebreos dice: sin santidad nadie verá al Señor, o nadie lo conocerá. Y el conocimiento del Señor dice que es la vida eterna. Entonces, si no pasamos esas 4 etapas, no hay vida eterna. Por eso el Señor está trabajando en nosotros, en cada uno, limpiándonos, emblanqueciéndonos, purificándonos, para finalmente santificarnos.
de manera que nos convirtamos en esa iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga. Terminemos, perdóname, con Efesios 5:28 o 27, perdón. 5:27 de Efesios, porque termina igual. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese como santa y sin mancha. Así es que el Señor nos quiere. Pero entendamos, es un proceso que Dios obra o actúa en nosotros en la medida en que nosotros lo dejamos. Amén.